Muy buenos días, alumnito. Te saluda el profesor Jorge Luis Huanca Cornejo. Bueno, vamos a continuar con aparato respiratorio, con esta partecita que se llama fisiología respiratoria. O sea, en términos simples, cómo nosotros respiramos. Para que tú entiendas cómo nosotros respiramos, cómo funciona la respiración, tienes que comprenderme tres procesos. Ventilación pulmonar, que tiene una importancia clínica, que te voy a decir cuál es. El intercambio de gases y el transporte de gases. Vamos a empezar con lo primero, la ventilación pulmonar. Cuando yo te hablo de ventilación pulmonar, acá está, te hablo de dos subprocesos. De la inspiración, cuando ingresa aire a tus pulmones, y de la expiración, cuando sale aire de tus pulmones. Hasta ahí es lo que le dicen a los niñitos de primaria. Pero como tú eres un alumnito ya de secundaria, tienes que conocer un poco más. En la inspiración, que es la entrada de aire a los pulmones, y en la expiración, que es la salida de aire de los pulmones, tiene que ver mucho la presión del aire. Mira, esta nubecita es la presión del aire. Profesor, ¿y qué es la presión del aire? Es la fuerza, el peso del aire sobre el cuerpo humano. Ese peso del aire sobre el cuerpo humano, ¿cómo se llama? Presión. ¿Cómo se llama? Presión. Punto hasta ahí. Y cuando expiras e inspiras, tiene que ver mucho esa presión. ¿Y qué hace la presión? Mueve el aire, hijo. La presión mueve el aire, el peso del aire lo mueve. Sí, lo mueve. Para que entiendas cómo se mueve el aire gracias a las presiones, existe una ley. Acá está, mira. Llamada la ley de Graham. Así se llama. ¿Cómo se llama? La ley de Graham. Esta ley te dice lo siguiente, y escucha muy bien lo que te voy a decir para que no te pierdas. El aire, acá tienes el aire, muchas partículas de aire, se mueve de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Siempre va a ser así, hijo. Siempre. Siempre el aire se va a mover de un lugar de mayor presión hacia un lugar de menor presión. Cuando yo abro estas valvulitas, mira, abro las válvulas, de inmediato el aire se mueve en esta dirección. ¿Por qué? Porque antes acá había más presión y acá había menos presión. Por eso es que el aire se ha movido en esta dirección. ¿Queda claro? ¿Para qué me sirve esto? Para que comprendas este gráfico de acá. Fíjate lo que te voy a decir. Cuando tú no respiras, las presiones tanto del aire fuera de tu cuerpo como del aire dentro del pulmón son iguales. ¿Y cuánto es, profesor? 760 mmHg. ¿Qué significa eso? mmHg es una medida física, hijo. Ya en física te van a explicar de dónde sale, qué es, cómo se originó. Simplemente debes saber para mi curso, así como la distancia se mide en metros, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, la presión en biología se mide en milímetros de mercurio. Eso significa mmHg. ¿Y cuánto es la presión del aire sobre el cuerpo en milímetros de mercurio? Es de 760. ¿Cuánto es? 760. Cuando tú no estás respirando, hijo, la presión atmosférica, o sea, del aire sobre ti es de 760 y la presión en los pulmones también es de 760. Son iguales. Punto hasta ahí. Pero cuando tú comienzas a respirar, sucede algo maravilloso. Fíjate, este 760 disminuye en menos 3, en 757 mmHg, milímetros de mercurio. Pero no pasa nada con la presión atmosférica, 760 sigue igual. Entonces, siguiendo la ley de Graham, en la inspiración, cuando entra aire, ¿qué sucede? El aire se mueve de un lugar de mayor presión, 760, a un lugar de menor presión, 757. ¿Queda claro? Eso sucede ¿dónde? En la inspiración. En cambio, en la expiración,
que es la salida del aire, ¿qué sucede? Sucede lo contrario, fíjate, ¿ah? En vez de que la presión disminuya en 3, aumenta en 3. Si acá era 760, aumenta en ¿cuánto? En 763. Y en la expiración, mira lo que sucede. La presión en los pulmones es de 763 y la presión atmosférica sigue siendo 760. ¿Qué va a pasar con el aire? Muy bien, va a salir de los pulmones, porque el aire se mueve de un lugar de mayor presión a un lugar de ¿qué? De menor presión. El aire sale. Así, en resumen, en la inspiración, ¿qué sucede? El aire entra. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es de 760 y la presión pulmonar es de 757. El aire entra. Y en la expiración, ¿qué sucede? Fácil, el aire sale. ¿Por qué? Porque la presión pulmonar es de 763 y la presión atmosférica del aire sobre ti es de 760. Por eso el aire sale. Siempre se cumple, mira, la ley de Graham. Nunca te olvides. Fíjate acá. De más a menos. Entra inspiración. De más a menos. Sale expiración. Y tú te preguntarás, profesor. Profesor, bueno, yo me pregunto, ¿por qué acá ha disminuido en menos 3 y por qué acá ha aumentado en más 3? Porque acá el volumen ha crecido y acá el volumen ha restado. O sea, acá los pulmones han aumentado de tamaño y acá los pulmones han disminuido de tamaño. Acá ha aumentado el volumen y aquí ha disminuido el volumen. ¿Y qué tiene que ver el volumen con la presión? Me dirás, tiene mucho que ver, hijo. En física te va a enseñar esta ley que se llama la ley de Boyle. Yo te voy a adelantar un poquitito. La ley de Boyle te dice lo siguiente. A menor volumen, mayor presión. A mayor volumen, menor presión. Eso es la ley de Boyle. ¿Y acá se cumple? Claro. Si aumento el volumen de los pulmones, la presión disminuye en menos 3. De lo que era 760, disminuye a 757. Por lo contrario, si disminuyo el volumen de los pulmones, la presión, que era 760, va a aumentar en más 3, 763. O sea, en la inspiración, fíjate, en la inspiración, ¿cuánto es la presión de los pulmones? 757. Y en la expiración, ¿cuánto es la presión de los pulmones? 763. Tanto para la inspiración, entrada de aire, como para la expiración, salida de aire, la presión atmosférica se mantiene en ¿cuánto? En 760. Y tú sigues con tus preguntas y me dirás, muy bien, profesor, excelente, le he entendido que tiene que ver con la ley física del volumen y la presión, ¿no? Aumenta el volumen, disminuye la presión, disminuye el volumen, aumenta la presión. Pero, ¿quién hace que los pulmones aumenten y que los pulmones disminuyan su tamaño? ¿Quién hace? Fácil, los músculos. Los músculos son los responsables de que el volumen pulmonar aumente o disminuya, siendo el principal músculo respiratorio el diafragma. No te olvides de eso, pregunta examen, ¿ya? El principal músculo respiratorio, ¿cuál es? El diafragma, este músculo en forma de paracaídas que se encuentra acá, mira, ahí está en la caja torácica. Este músculo en forma de paracaídas es el principal, no es el único, hay más, pero el principal es el diafragma, el principal músculo respiratorio. ¿Y cómo así hacen, profesor, que se expandan y se contraigan los pulmones? Gracias a la contracción y relajación. Fíjate, en la inspiración, el aire entra a los pulmones. ¿Qué pasa con el diafragma? Se contrae. Listo, se contrae. Y en la expiración, ¿qué pasa con el diafragma? Se relaja. ¿Me dejo entender o no? Acá se contrae, desciende, y acá se relaja, asciende.
Se considera otro músculo respiratorio a los intercostales externos. Entre las costillas hay musculitos. Ahí está. Estos intercostales también son otros músculos respiratorios secundarios. En la inspiración, entrada de aire, estos músculos se contraen. Y en la expiración, salida de aire, estos músculos se relajan. ¿Queda claro? Entonces, si yo te pregunto, en la inspiración, ¿cuáles son los principales músculos respiratorios? Diafragma, intercostales externos. Y en la expiración, también diafragma, intercostales externos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la inspiración estos se contraen y en la expiración estos se relajan. Así de simple, no hay que perder punto hasta ahí. Profesor, ¿esto es lo que ocurre normalmente? Sí, inspiración y expiración te forman la ventilación pulmonar. Pero hay casos, ¿listo?, que se llaman inspiración forzada y expiración forzada. Esto es cuando tomas mucho aire y esto es cuando liberas mucho aire. Esto es una patología, sucede por muchas enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, en la inspiración forzada es cuando de repente tienes una hemorragia y tu cuerpo necesita más oxígeno, más aire. Entonces envía una señal a los pulmones de que haga una inspiración forzada, que tomes más aire. Acá, ¿qué músculos intervienen? El escaleno, el pectoral menor, el esternocleidomastoideo. Ya son otros músculos que intervienen en la inspiración forzada. Y en la expiración forzada, un ejemplo de expiración forzada, la tos, por ejemplo, para botar la flema, tu cuerpo ordena a los pulmones que hagan expiración forzada. ¿Qué músculos intervienen? Abdominales e intercostales internos. ¿Ya? Estas son patologías. Profesor, usted me había dicho que la ventilación tiene una importancia. Sí, hijo, tiene una importancia clínica. Y es que los médicos usan lo que se llama frecuencia respiratoria, que es el número de veces que se repite un ciclo ventilatorio. ¿Qué es un ciclo ventilatorio? Es esto, hijo. Un ciclo ventilatorio es esto, mira. Reposo, inspiro, expiro, reposo. Reposo, inspiro, expiro, reposo. Inspiro, expiro, reposo. Inspiro, expiro, reposo. Este es un ciclo respiratorio. ¿Queda claro? Ahora, el número de ciclos respiratorio se llama frecuencia respiratoria. Esta es la importancia clínica. Siempre te van a tomar a ti la frecuencia respiratoria, que es el número de veces que se repite un ciclo respiratorio. Ya te expliqué qué es un ciclo respiratorio. Reposo, inspira, expira. Reposo, inspira y expira. En el recién nacido, ¿cuánto es el ciclo respiratorio? De 30 a 60 ciclos o repeticiones por minuto. O sea, en un minuto, el recién nacido debe hacer entre 30 y 60. El niño es entre 20 y 40 revoluciones o ciclos por minuto. Y el adulto es entre 14 y 18 revoluciones por minuto. ¿Listo? Entonces, si estos valores están variando, entonces puede ser una patología. En la siguiente clase, hijo, nosotros vamos a ver ya el intercambio de gases. Muchas gracias por tu atención. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Chao, chao.